Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de métodos de estudio bíblico. Y seguimos avanzando con este tema tan importante de aprender a estudiar la Biblia. En las clases anteriores puse un gran énfasis, creo yo, en lo importante que era, lo fundamental que era tener un claro concepto acerca de la Biblia. Porque la verdad es que si no es la palabra de Dios, o por lo menos si no creemos que es la palabra de Dios, desde mi punto de vista, es poco importante estudiar un libro tan antiguo que simplemente habla de culturas viejas, de costumbres antiguas y de cosas que son interesantes, sin duda, pero si no tenemos esta perspectiva de que vienen de Dios, no vamos a poder agarrarlas como se debe. Así es que hoy día vamos a trabajar este importante tema. ¿Qué es lo central en los métodos de estudio bíblico? No solo tenemos que estar claros con respecto a que la Biblia es la palabra de Dios, sino también en el objetivo de estudiarla. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Hay una actitud correcta? ¿Habrá también una actitud incorrecta al enfrentarnos a la Biblia? Bueno, todo eso es lo que hoy día queremos trabajar. Lo primero que quiero decirles es que el discipulado no ocurre en solitario. Estoy hablando entonces de la importancia de generar vínculos con personas. Y parece extraño en un curso de métodos de estudio bíblico que me refiera a formar vínculos con personas, porque lo que estamos estudiando es precisamente cómo estudiar la Biblia, no cómo tener más relaciones. Pero bueno, lo primero es recordar, mis queridos, que Dios reveló su palabra a un pueblo. Él piensa en términos comunitarios y espera que nosotros recibamos su revelación, la entendamos y, por supuesto, la practiquemos en comunidad. O sea, para Dios, el cristianismo en solitario no tiene ningún sentido. Sin la comunidad tampoco tienen sentido los dones espirituales, que por supuesto todos anhelamos y que es la parte, por así decir, más vistosa, más entretenida del cristianismo, pero tampoco tiene sentido el discipulado. O sea, hermanos míos, si no se vive esto en comunidad, de poco nos va a aprovechar el aprender a estudiar la Biblia. Necesitamos entender también este importante principio de que los mayores enseñan a los menores. Y de eso se trata. En otras palabras, mientras estamos aprendiendo, nos estamos formando para enseñar a otros. Nunca es en solitario, para mi provecho, para mi entendimiento, para mi relación con Dios. No, nunca es solamente así. Tiene que ver siempre con otros. Por eso el lema de nuestra iglesia de discípulos que hacen discípulos es un concepto, es un entendimiento de por qué Dios ha revelado su palabra y qué es lo que quiere, en definitiva, que vivamos. Y por otra parte, quiero decirles con toda fuerza, no seas agua estancada. Esto es una ilustración. Cuando tú ves un río, tú te das cuenta que agua viene y agua va. Si tú estás en un punto del río, el agua entra y el agua sale, ¿verdad? Nunca puedes ahí detenerla, porque si tú la detienes y formas una represa, ocurren otros fenómenos. Y si ni siquiera es una represa, sino que es un charco de agua estancada, finalmente eso se pudre. Y no quiero que pase eso con tu vida espiritual. El diseño de Dios es ser como ríos. Agua de la vertiente de Dios, del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, entra a tu vida con un claro propósito, que lo compartas, que vivas esto en comunidad. Y por eso necesitas estar constantemente evangelizando, orando por otros y, por supuesto, discipulando, o sea, entregando lo que tienes. De eso se trata, en última instancia, los métodos de estudio bíblico. Aunque parezca extraño, porque decimos, bueno, lo que quiero es aprender a estudiar la Biblia. Nunca es eso por sí solo. Se trata de formarnos, se trata de servir al Señor en comunidad. ¿Soy claro? Ten esto presente porque de lo contrario
no vas a poder crecer apropiadamente en las cosas que vamos a trabajar. Tal vez las aprendas, tal vez las sepas usar y tal vez incluso te puedes transformar en un erudito de la Biblia, como hay muchos en el mundo. Pero a lo mejor te pierdes de lo más importante, que es, en primer lugar, la relación con Dios y, en segundo lugar, con el prójimo, con la comunidad que Dios llama mi pueblo. De eso se trata en gran medida lo que estamos haciendo. Quiero hablarte de un proceso. Para que sea fácil de memorizar, lo puse de esta manera mnemotécnica como el proceso de las 3A. Y espero, por supuesto, si es algo fácil de memorizar, que no lo olvides. Resume la actitud necesaria para entrar en esto de los métodos de estudio. ¿A qué me refiero? En primer lugar, tenemos que aprender, entrar con una actitud humilde, diciendo, no me las sé todas, tengo que aprender. ¿Aprender qué? Bueno, en primer lugar, estos métodos. Y después, cuando te acerques a la Biblia, no entrar con un criterio, con una postura de a ver qué me dice este libro, qué cosa nueva podría enseñarme. No. Estamos hablando de la palabra de Dios. Seguro tiene mucho que enseñarte, seguro tiene que dirigir tu vida. Y no eres tú el que dirige el estudio, sino la Biblia, la que en última instancia te lee a ti, te dirige a ti, te instruye. Así que lo primero es esto de la primera A, aprender. Se necesita un proceso de aprendizaje intelectual, porque no nacemos sabiendo. Que nuestra mente sea renovada. Por ahí comienza. No va a comenzar ni con la obediencia, ni con la fe, no. Comienza con un proceso de entendimiento, aprendizaje. En segundo lugar, atesorar. No basta con saber, necesitamos creerlo, hacerlo nuestro. Y eso se logra con un proceso de meditación en lo que has aprendido, de trabajo personal en tu vida espiritual, para que lo que has aprendido se ancle en tu corazón, en el fuero interno, en lo más profundo de tu esencia. Y en ese lugar tan íntimo y personal puedas decir, esto que he aprendido, lo creo. Y por tanto pasas a la tercera A, que es aplicarlo, vivirlo en lo diario. Solo lo hemos apropiado cuando en verdad lo practicamos. Y por eso este esquema de las 3A ha resultado sumamente útil en todo el esquema de discipulado de nuestra iglesia y en todo proceso que tratamos de transmitir. Es decir, queremos que las prédicas sean así. Transmitimos información, sí, pero para ayudar a la gente a atesorarlo, a creerlo y, por supuesto, a vivirlo. Discipulamos a las personas, pero no solamente para que sean mejores personas, sino para que sean transformadas por medio del entendimiento, por medio de la fe y por medio de la práctica, de la vivencia de aquello que van atesorando. De eso se trata este proceso de las 3A y es la actitud correcta en todo proceso de aprendizaje. En este curso de métodos, por supuesto, y en todo el proceso del uso de los métodos, aprendiendo lo que la Biblia nos va enseñando. ¿Me va siguiendo? Esto es sumamente importante, pero aquí viene lo central. ¿De qué se trata en última instancia el cristianismo? Y por eso quiero enfatizar esto, porque no debemos desenfocarnos. ¿De qué se trata? El cristianismo se trata en última instancia de ser formados a la imagen de Cristo, de la transformación de los seres humanos a la imagen del varón perfecto, del Hijo de Dios. Mira, el cristianismo no se trata de saber mucha Biblia, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de todas esas cosas que son necesarias, instrumentales para crecer en lo esencial, que es la transformación de nuestro ser por medio de la fe y por el poder del Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Y por eso pongo estas imágenes. En primer lugar, la imagen del discípulo. Nosotros, al igual que los discípulos del Señor, que los apóstoles, nos ponemos a los pies de Cristo, así como María también.
a los pies de Cristo, para ser instruidos por el rabino por esencia, por el gran maestro. Pero Él nos enseñó que para poder ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Tenemos que aprender la vida de la cruz, la vida del crucificado. Esa vida que aprende a negarse a sí mismo para entonces descender y ser levantado por Dios. Esa actitud de Jesús que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre hasta llegar a la cruz. Esa actitud que dice el apóstol Pablo, haya en ustedes también. Esa misma actitud definitivamente tenemos que aprenderla para finalmente llegar a vivir lo central, lo máximo del cristianismo, que es la vida resucitada. O sea, Jesús resucitado viviendo en nosotros. Y mira, esto que estoy diciendo es súper simple, es bastante fácil de memorizar, pero es lo esencial. ¿Y cuántas veces he visto alumnos de seminarios que se desenfocan? He visto profesores eruditos que se desenfocan y finalmente hacen de la Biblia el instrumento de su trabajo, el instrumento de su forma de vida, pero pierden de vista lo central por aquello que comenzaron, que no es otra cosa que amar a Jesús, convertirse a Él, dejar que Él viva en nosotros su vida por el poder del Espíritu Santo. No te desenfoques, por favor te lo pido, porque de eso se trata el cristianismo. El péndulo de la historia de la Iglesia siempre ha bailado entre una espiritualidad demasiado emocional y una espiritualidad demasiado escolástica. Y me refiero al escolasticismo de la Edad Media, con esta forma tan intelectual de acercarse al estudio de la Biblia, donde Tomás de Aquino es el gran representante. Y bueno, no quiero confundirte con historia, pero esta forma demasiado intelectual de acercarse a la Escritura versus una forma demasiado emocional, donde todo es la experiencia, lo que siento, lo que está ocurriendo, lo que me emociona. Y mira, hay de eso, pero hay de lo otro también. Y por lo tanto necesitamos un claro equilibrio, donde nuestras vidas espirituales estén dispuestas y en una búsqueda genuina de encontrarnos con Jesús, el Cristo resucitado, y que entonces entendamos que la Biblia es un instrumento para llegar a conocer a nuestro Señor, al Padre Celestial, al Espíritu de Dios, que habita y trabaja en nosotros. La Biblia es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Nosotros creemos en la Biblia porque hemos creído en el Dios de la Biblia y nunca es al revés. Por tanto, necesitamos esa revelación, esa instrucción de Dios, pero para lograr lo anterior, o sea, ser transformados a la imagen de Cristo. Y déjame decirte que si no caminas en ese trabajo, en ese proceso de ser transformado a la imagen de Cristo, de poco o nada sirven los métodos que aprendan. Y seguramente lo que has aprendido, si no está colaborando para eso, no es algo que te esté siendo útil verdaderamente. Deséchalo y comienza de nuevo. Se trata de ser transformados. ¿Ok? Pero quiero seguir hincándole un poco más el diente a esto. El cristianismo se trata de ser transformados. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo es el centro de la revelación de la Biblia. Él es totalmente central. Mira lo que dijo Juan capítulo 1, versículo 45. Él cita a Felipe, que dice que halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe estaba completamente emocionado y sorprendido, porque la persona que había conocido no era una simple persona, era aquel que estaba profetizado, comenzando desde Moisés,
que dijo: vendrá un profeta como yo. Una de las primeras profecías mesiánicas que hay en la Biblia, de las muchísimas que hay. Entonces, Felipe halló a Natanael y compartió. ¿Te das cuenta que comienza de inmediato este proceso de comunidad? Felipe entiende una verdad y la comparte. Y Natanael llega y él mismo tiene que convencerse en un encuentro con Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 44. Cuando ya Jesús estaba resucitado, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en toda la escritura. Esta era la manera normal, como ya vimos en las primeras clases, en que los judíos se referían a toda la escritura: la ley, los profetas y la sabiduría o los salmos. Eso engloba entonces toda la escritura. Jesús está diciendo en este camino a Emaús, cuando está conversando con estos discípulos, y les dice: esto que realmente ha ocurrido y que ustedes están viendo ahora, es lo que les hablé cuando estaba con ustedes. Porque en última instancia las escrituras hablan de mí, decía el Señor Jesús. Por tanto, reitero y no exagero al decir que Jesús es el centro de la escritura. No significa que debemos forzar el estudio bíblico para encontrar a Jesús en cada página de la Biblia. No, por ningún motivo. Pero lo que sí trato de decir es que todo conduce de una manera u otra a Jesucristo, ya sea de manera tipológica, ya sea de manera profética, ya sea a través de principios que se cumplen posteriormente en la persona y obra de nuestro Señor. Pero todo conduce hacia allá. Tener un encuentro con Jesús, como traté de ilustrar con esta imagen, el Jesús resucitado, por supuesto, es la meta de nuestra vida espiritual. Y más vale que estés constantemente bien enfocado en que para allá va tu esfuerzo al entender y conocer un poco más de la Escritura. No en volverte más sabiondo, no en tener un mensaje para el siguiente culto, no en impresionar a otros por tus conocimientos bíblicos. No, es encontrarse con el Jesús, con el Cristo resucitado. De eso queremos alimentarnos. Si los métodos de estudio bíblico no te conducen a eso, no alimentan tu fe para eso, esos métodos están desenfocados o tú eres el que está desenfocado en última instancia. Mira esta otra lámina para continuar hablando de la centralidad de Jesús en la lectura de la Biblia. El mismo apóstol Juan dijo en el capítulo 5, versículo 39. Y dijo esto citando las palabras de Jesús mismo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante pasaje este. Las Escrituras dan testimonio de mí, decía el Señor Jesús. Si ustedes leen correctamente las Escrituras, entonces me van a encontrar proféticamente en cumplimiento en todo, en los sacrificios levíticos, en las fiestas de Israel, en las profecías de los grandes profetas, en los momentos históricos, en la vida de David, etc. En todas partes ustedes, si estudian bien la Biblia, me van a encontrar. Ya he enseñado en otros cursos que todo comenzó en el huerto de Edén, representado por este árbol, ¿no es cierto? El árbol de la vida en Génesis capítulo 3, versículo 22. El ser humano perdió el acceso a este árbol. ¿Por qué? Por la caída. Pero el propósito de Dios era vivir en armonía, que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo desde el jardín del Edén y de ahí para siempre. Pero el ser humano cayó, esta primera desobediencia que todos conocemos muy bien. Y de ahí en adelante se puede representar la vida de la humanidad como caer del huerto a un gran desierto, a un despoblado. Las tentaciones de Jesús nos muestran eso, porque Él fue al desierto, al lugar del diablo, para ser tentado por el enemigo y vencerlo en su propio territorio. ¿Para qué?
para volvernos a nosotros, al señorío, a poder vivir lo que originalmente el Señor planeó. Porque al final de la revelación en Apocalipsis se nos muestra que el destino humano es llegar a vivir en la presencia de Dios en un huerto. O sea, Dios comenzó la historia de la humanidad con un plan A y va a llegar al plan A. No hay un plan B para Dios. El proceso para llegar allá es donde Jesucristo nuestro Señor es central. En primer lugar, yendo al lugar del diablo a derrotarlo en su propio territorio, y después con la obra maravillosa y completa de la cruz, donde Él nos sustituye para poder decir entonces en este verdadero árbol de victoria, porque para sorpresa de muchos, esta palabra que usan aquí los evangelistas es hulon, que significa precisamente árbol, rama, y es como decir, comenzó en un huerto, el problema con un árbol, fue al desierto donde no hay árboles, nos rescata siendo clavado en un árbol para volver entonces a disfrutar del árbol de la vida en el huerto de Dios. Y por eso, habiendo completado esta obra perfecta, con toda fuerza, Jesús no solamente dice, escudriñen las Escrituras porque hablan de mí, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando uno completa una obra como la de Cristo, incluso hasta la resurrección, de verdad que puede decir esas palabras y de verdad que podemos creerlas, atesorarlas, vivirlas. Tenemos el privilegio de estudiar la Biblia no para saber más, sino para encontrarnos con el Señor resucitado, creerle, vivirlo como nuestro amigo, nuestro guía en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas más importantes? Y de verdad, atesóralas, por favor, guárdalas en tu corazón. Porque cuando después continuemos y veamos métodos y se vuelva un poco más árido, necesitas tener estos alicientes y esta centralidad, este enfoque, para poder continuar estudiando y entender de qué se trata todo esto. Algo más de ejemplos acerca de la centralidad de Jesús. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, en Adán encontramos el ser humano original, nuestro ancestro por esencia, el cual cayó. Pero Pablo identifica a Jesús como el segundo Adán, en el cual somos restaurados. ¿Te fijas? Este esquema que los apóstoles fueron descubriendo al escudriñar la palabra, nos lo transmitieron para nuestro provecho. Pero así hay muchos. Mira esto, por ejemplo, Noé y el arca evidentemente representan al Salvador y el medio por el cual somos salvados. Abraham y Isaac, donde Abraham casi sacrifica a su hijo. Sin embargo, el hijo obediente, Jesucristo, sí fue sacrificado por el Padre en nuestro lugar. José, el hermano vendido. De igual manera, los judíos vendieron a Jesucristo y lo crucificaron. Moisés, el libertador y profeta. Jesús es el profeta como Moisés y el libertador de la humanidad. Los sacrificios levíticos, evidentemente, todos cumplidos, como puedes leer, por ejemplo, en mi comentario a Levítico. El tabernáculo, una imagen extraordinaria y maravillosa. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es el agua que limpia, Jesús es la luz en el lugar santo que ilumina, el pan de la provisión. Y Jesús dijo también, yo soy el pan de vida que desciende. O sea, todo es símbolo, todo es un cumplimiento extraordinario en la vida de nuestro Señor Jesús. Josué, por supuesto, quien guiara al pueblo en la conquista de la tierra prometida, es la representación del general de la guerra, de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a instaurar finalmente su reino. David, el gran rey, la imagen de quien dice el Señor mismo que es descendiente. Yo soy hijo de David, y al mismo tiempo dice con esta paradoja que le presenta a los judíos, cómo David llama a este personaje futuro que es su descendiente Señor. ¿Cómo es eso? Pues bien,
Todo esto es parte de esos cumplimientos y hay muchos más que no tengo tiempo para listarte. Pero disfruta la Biblia entendiendo la centralidad de Jesucristo. Por tanto, no hay que perder de vista por ningún motivo las instrucciones bíblicas para leer la misma Biblia. La Biblia interpreta a la Biblia y sobre todo esta clave hermenéutica de la centralidad de Jesús. Porque Él es, en última instancia, de quien hablan las Escrituras, de una forma u otra, y entiéndeme, nunca forzar la Biblia para tratar de encontrar alegóricamente a Jesús en cada pasaje, en cada capítulo. No se trata de eso, se trata de entender que guía hacia allá, apunta hacia el Cristo. Y culmino esta parte con este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, donde dice: Él, Jesús, es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No pierda de vista eso. Y para Él. Eso te incluye a ti. Eso incluye, como dice aquí, a los ángeles. Eso incluye todo este planeta hermoso. Eso incluye todo el universo. Fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Y todas las cosas en Él subsisten. Esta doxología, esta oda, esta glorificación de la persona de Cristo que hace Pablo es algo, un pasaje digno de ser memorizado. Definitivamente es exaltar a Jesucristo y se lo merece. Por supuesto, Él es todas estas cosas. Todo comienza en Él y hacia Él va. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos ahora y vamos entrando ya con los métodos de estudio, hablando en primer lugar de las herramientas que necesitamos para hacer un buen estudio. Hablemos acerca de las herramientas esenciales. Mira, hace poco me cambié de casa y tuve que hacer un montón de trabajos manuales. A mí me gusta mucho, me encanta la carpintería, me gusta hacer cositas con las manos. Y lo disfruté. Pero quiero darte un ejemplo a través de esto. Uno puede usar en carpintería un desatornillador como este. Excelente desatornillador, de muy buena calidad. Y tú puedes emplear una gran fuerza para atornillar cada tornillito que necesites. O puedes usar algo un poco más moderno como este. A veces nada reemplaza esto, porque necesitas hacerlo con más delicadeza y con fuerza especial. Pero por lo general, una cosita como esta te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar porque lo vas a hacer más rápido, te va a ayudar porque vas a poder atornillar y desatornillar con mucha agilidad, te va a ayudar a no cansarte tanto, a no tener tendinitis, te va a ayudar a infinidad de cosas. Es decir, si alguien quiere ser porfiado y decir yo lo voy a hacer a la antigua y todo de esta manera, pues hágalo, funciona y se puede. Pero si puedes conseguir una mejor herramienta, y hay mejores que esta, hazlo, porque entonces vas a poder hacer el trabajo mejor, más rápido, más eficiente y seguramente con mejores terminaciones. De eso se trata también en el estudio bíblico. Por supuesto, depende mucho de los recursos monetarios, porque hay que invertir en esto. Depende también de ciertas capacidades de estudios previos. Si, por ejemplo, tienes la posibilidad de hablar inglés, vas a tener una enorme cantidad de información extra, porque hay mucho hecho en inglés. A diferencia del español, donde estamos sumamente restringidos todavía hoy. A propósito, esa es la razón por la que he dedicado tanto tiempo a escribir una infinidad de libros, comentarios y libros de discipulado,
no porque esté ocioso y no tenga nada que hacer, no porque crea que no hay nada para enseñar al pueblo de Dios, sino porque me he dado cuenta que en español sí hay una enorme carencia. Hay algunos comentarios traducidos del inglés, generalmente algunos pocos del alemán, en general muy antiguos y difíciles. Y el común de la gente que va a la iglesia, si es que llega a intentar estudiarlos, se cansa pronto, porque no tiene la formación necesaria para comprender esos comentarios y todas esas notas chiquititas de eruditos. Por eso dije, es necesario, porque no hay en español algo de buena calidad, profundo y sencillo. Lo mismo en los discipulados. Todo lo que llega a Chile y seguramente en otras partes de Latinoamérica es traducido del inglés. No hay prácticamente nada que surja de nuestras propias raíces latinoamericanas, de hombres y mujeres de Dios que trabajen en la iglesia y vivan las vicisitudes de nuestra Latinoamérica, con nuestros problemas y nuestra forma de cristianismo. Y de eso surja discipulado. Bueno, eso es la razón principal por la que pongo a tu disposición y de muchas otras personas todo el material que he ido produciendo. Pero herramientas en español para el método de estudio bíblico sí hay. Y eso, por tanto, te los quiero recomendar. Para empezar, están cosas totalmente necesarias, como una buena traducción de la Biblia. Evidentemente, la Biblia es lo que queremos estudiar, pero entendiendo que la Biblia fue escrita en otro idioma, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, a menos que tú sepas hebreo y griego, vas a tener que leer una traducción. Y una traducción, por supuesto, al español. Nosotros tenemos la bendición de tener más de 40 traducciones diferentes al español. Y por tanto, eso es una gran bendición, pero al mismo tiempo es un reto, porque ¿cuál de ellas escoger? Y de eso quiero hablarte en un momento más. Panoramas cronológicos y de historia, eso es re importante. También te voy a hablar de esto en un momento. Diccionarios, léxicos y concordancias. Mira, nadie nace sabiendo. Es un error muy grave decir que la Biblia sola basta. No, porque fue escrita para otra época, para otras personas que vivían en costumbres, en latitudes muy diferentes a las nuestras y en idiomas también bien diferentes. Por tanto, necesitas de a poco ir formando una biblioteca donde tengas acceso a cosas que te expliquen lo que está ocurriendo, como los diccionarios, léxicos, concordancias, etc. Un atlas es muy importante. Ya hablaremos de eso cuando veamos el método geográfico o la importancia de la geografía. Y por supuesto, comentarios. Antes de llegar a los comentarios bíblicos, aquí quiero mencionarte algunas herramientas bien sencillas que han ido saliendo, pero que son muy útiles. Por ejemplo, algo que la editorial Portavoz se ha dedicado a sacar, como estas guías bíblicas. Hay varias de estos que son folletos de tamaño carta, pero muy ilustrativos, con muchas imágenes que la hace muy fácil, ameno la lectura, pero con información cortita, pero de primera calidad. Muy útil y necesario. Aquí hay algo mucho más amplio, también de la editorial Portavoz, el auxiliar bíblico. De verdad que esto es bastante información y muy útil también. Aquí hay un nuevo manual bíblico de Unger, y así como estas cosas han ido apareciendo un montón en español. Insisto, prácticamente todo traducido del inglés, pero aún así muy útil para nosotros. Y este sería el paso previo antes de entrar a los comentarios bíblicos. Esto, como ya existe, te va a dar un buen insight, una buena capacidad para trabajar la Biblia, para comprender dónde estás parado con la Escritura. Sin embargo, tarde o temprano, para ir más profundo, uno necesita los comentarios bíblicos de buenos trabajadores en esto, o sea, de buenos eruditos. Y lamentablemente, como digo, no hay mucho en español, pero cada vez se va produciendo un poco más.
Y lo recomiendo. Hay algunas cosas que tal vez mencionemos durante el curso, pero es como un recurso que uno tiene que trabajar al final, después de aprender a manejar todas las otras cosas. De lo contrario, uno se vuelve comentario dependiente y no piensa solo, sino que solamente repite lo que otros eruditos han dicho y no se trata de eso. Por lo demás, nunca depender de un solo comentario, sino de varias opiniones para formar la propia en última instancia. ¿De acuerdo? ¿Me vas siguiendo? Tienes que ir formando de a poquito una biblioteca. Hablemos un minuto acerca de esto de la traducción, la importancia de la comprensión de lectura en el estudio de la Biblia. De eso se trata al final, elegir una buena traducción. Hay traducciones, hay paráfrasis, hay diferentes cosas y tenemos que aprender a diferenciarlas. Mira, por ejemplo, en este pasaje de Isaías capítulo 5, versículo 10. La Reina Valera 60, una versión que yo amo muchísimo, es excelente, es una traducción increíblemente fidedigna, es una traducción muy literal, pero con un lenguaje un poco antiguo, que a muchos les complica. Y yo te animaría a tratar de saltar esa barrera y acostumbrarte a ese lenguaje, empezar a amarlo, porque es muy fiel al original. Pero simplemente a veces traduce y translitera las palabras de la Biblia misma sin darles una traducción, entonces se vuelve súper complejo de entender. Mira lo que dice aquí. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¿Quién entiende eso? Aquí hay medidas, aquí hay todo tipo de elementos en esta traducción que están muy fuera de nuestro diario vivir. Mira lo que dice este mismo pasaje en la Biblia del lenguaje sencillo. Otra traducción. 3 hectáreas plantadas de uvas no darán más que un barril de vino. 10 bolsas de semilla solo producirán una bolsa de trigo. Mucho más entendible. Una profecía potente de Isaías que en un lenguaje muy claro, muy literal, muy apegado al texto original, es lo que dice la Reina Valera 60. Pero hay que empezar a mirar qué era una yugada, cuánto es un bato, qué es un homer de semilla y finalmente cuánto es una efa o un efa. Entonces, viendo todo eso, uno va entendiendo recién lo que dice Isaías 5:10. Pero una traducción con un lenguaje más sencillo hace este trabajo de traducir para nosotros estas cosas y por tanto se vuelve mucho más comprensible. La NBI dice 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel y 10 medidas de semilla darán solo una. Una excelente traducción también, fácil de entender. La NBI es una buena versión, una buena traducción de la Biblia. Y la recomiendo mucho para el Antiguo Testamento, pero no así para el Nuevo Testamento. Tiene varios problemas, porque usaron un texto del griego del Nuevo Testamento que no es el mejor. Y la verdad es que hay diversas opiniones acerca de la intencionalidad al hacer esto, pero en mi opinión y mi sugerencia es no basarse mucho en la NBI, la Nueva Versión Internacional, a la hora de trabajar el Nuevo Testamento. En el Antiguo no hay problema y la recomiendo porque aclara mucho el texto, como ves en esta traducción. Bueno, paro ese comentario. La Reina Valera contemporánea es un trabajo que se hizo sobre la Reina Valera para hacerlo precisamente más sencillo. Mira la traducción. Las viñas que rendían 10 barriles de vino rendirán un solo barril. 10 sacos de semilla rendirán un solo saco de trigo. Claramente lo hizo más sencillo. Aquí se tomaron un poco una ligereza en la traducción, porque la Reina Valera 60 dice con claridad y 10 yugadas de viña. O sea, está hablando de una superficie muy clara, que la Biblia en lenguaje sencillo dice que son 3 hectáreas, y de eso se trata. Y la Reina Valera contemporánea simplemente dice las viñas que rendían 10 barriles. La traducción ahí no es precisa.
Y por tanto, aunque me gusta mucho la Reina Valera contemporánea, como ya la he recomendado en muchas ocasiones, y estoy tratando de usarla cada vez más, también en la iglesia, porque el lenguaje es más sencillo, también hay que tener cuidado porque a veces se dan licencias en la traducción que no son del todo adecuadas. ¿Ok? Pero es importante tener una buena traducción. Como dije, la Reina Valera 60, importantísimo. La Reina Valera contemporánea, muy buen trabajo para mejorar la comprensión. La NBI, excelente para el Antiguo Testamento, no así para el Nuevo. Y después otras versiones que pueden ayudar. ¿Cómo hacer para tener tantas versiones? Mira, te recomiendo muchísimo el eSword. Eso es un programa computacional que está gratuito en la web. La verdad es que felicito a estos hermanos que crearon este programa de trabajo, de estudio bíblico, y que lo pusieron a disposición del pueblo de Dios de manera totalmente gratuita. Uno puede bajar el motor de este eSword, o sea, ¿no es cierto?, de internet en inglés, sword, o sea, espada, como la espada de Dios en términos técnicos, o sea, términos computacionales. De eso es lo que tratas de significar. Yo la uso permanentemente. Por supuesto que hay otros programas que tú puedes instalar en el computador y son pagados y son de excelente calidad. La Sociedad Bíblica hace a cabo varios. Bueno, no quiero entrar a hacer ahora publicidad, pero hay varios que se pueden comprar y son muy buenos. Pero comienza con esto, que lo están dando gratis y que de verdad es maravilloso para comparar versiones, para sacar pasajes de la Biblia y copiarlos y usarlos, puedes bajar comentarios, puedes bajar diccionarios, léxicos, o sea, hay una biblioteca entera gratuita a tu disposición. Tienes que empezar a manejarte con las cosas computacionales. De eso se trata esto, herramientas que facilitan el trabajo. No te quedes en el pasado. Otra cosa que tengo que decirte es que los géneros literarios a la hora de estudiar la Biblia son fundamentales. Uno tiene que saber dónde está parado y por dónde comenzar. La Biblia tiene básicamente 3 grandes géneros: historia, narrativa y cartas. Y podríamos decir que toda esa parte de abajo es narrativa, o sea, son partes de narraciones donde se relata cosas históricas y donde se incluye también las cartas, que tienen un estilo un poco personal, es un género algo diferente, es el género epistolar, pero que también está escrito en términos de narrativa. Hay otra parte de sabiduría, ¿no es cierto?, o poesía, y hay una parte que podríamos separar que se llama, es profecía y está llena de símbolos. Y la dificultad al entender esto es ascendente. Pero la gracia, al mismo tiempo, es que la Biblia, en su mayor parte, como te estoy mostrando acá, fue escrito en narrativa. La mayor parte, y es la manera en que Dios hizo las cosas para que fuese fácil para nosotros entender la revelación. La mayor parte es como leer un texto de una narración donde estamos acostumbrados, como leer el periódico. De eso se trata. Mira, esa es la mayor parte. En cambio, mira, la sabiduría es poquito. Tiene su propia técnica, la técnica de entender la poesía hebrea, porque además solo se da esto en el Antiguo Testamento. La poesía hebrea con su género tan particular y el paralelismo hebreo. Hay que entender eso para comprender bien cómo estudiar la parte de sabiduría. Y los profetas, sí, son varios, pero aún dentro de ellos, algunos son muy narrativos en su forma, no tienen tanto símbolo como otros. Y hay otros que son realmente muy complejos, como Ezequiel, como Zacarías y por supuesto el último libro de la Biblia, Apocalipsis.
¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, debería ser por la parte más fácil, que aprendas a usar los métodos de estudio en la parte de las narrativas antes que en la profecía, creo yo, ¿no es cierto? Ejemplos de cómo interpretar libros proféticos puedes ver en este mismo canal YouTube el trabajo que hice en Daniel y en Apocalipsis. Y yo creo que te va a servir muchísimo. Es un trabajo serio, es un trabajo metódico, bastante largo, para que puedas entender estos libros, pero no solamente recibirlos como la información que te da un profe, sino aprender cómo lo hizo este profe para entender estos pasajes, cómo se maneja con ellos, cómo trabaja los símbolos, cómo usa la narrativa y los símbolos y los va examinando. Eso, desde el punto de vista del alumno del método de estudio bíblico, es importante que lo hagas. Algún día, si el Señor lo permite, me gustaría hacer un curso específico sobre cómo interpretar salmos y trabajar los salmos, que son una maravilla. Pero si el Señor me da vida suficiente, todavía faltan muchas cosas para ir trabajando. ¿Queda claro cómo vamos hasta aquí? Comienza, por supuesto, con la narrativa y tú te das cuenta ahí la enorme cantidad de libros bíblicos que hay en ese sector. La comprensión de lectura en el estudio de la Biblia es vital. Necesitas aprender a leer poniendo sentido a la lectura. Practica en voz alta. Mira, yo creo que hay que comenzar siempre por lo básico. Y tenemos que reconocer que la comprensión de lectura en nuestro país es bastante baja. Y yo creo que en general en Latinoamérica. Tú pones a una persona, por lo general en la iglesia, a leer un pasaje bíblico y va a leer con muchos errores. Y claro, si tú lees con errores, comprendes con errores también. Si te saltas las comas, si te saltas los puntos, si no entiendes lo que significan las puntuaciones, la sintaxis, la gramática, todas esas cosas que alguna vez nos enseñaron en el colegio, pero entró por un oído y salió por otro, pues bien, eso es necesario. Tienes que tener una adecuada comprensión de lectura. Si no eres un lector habitual, comienza por lo básico. Abre la Biblia, léela en voz alta, dale sentido a la lectura hasta que comprendas lo que estás leyendo. No significa que has logrado interpretar todavía la escritura, pero estás leyendo y estás entendiendo lo que el texto dice. Por allí hay que comenzar. No sacamos mucho con tratar de avanzar rápido en los métodos de estudio si no partimos por lo básico, que es entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Leemos en español, pero bueno, entendamos lo que dice en español. Y en segundo lugar, necesitas ubicarte en la Biblia, en la época, el autor, qué pasaba con la vida del autor, el propósito, por qué habrá escrito, a quiénes les habrá escrito, la abreviatura del libro en la Biblia, algo tan básico como eso, ¿no es cierto? Mateo se abrevia MT, y así también, o sea, esas cosas tan sencillas para poder captar qué es lo que está ocurriendo. Muchas personas me preguntan si les conviene comprar una Biblia de estudio. Hay un montón de Biblias de estudio. Aquí les muestro una que yo diría que es mi preferida, la Biblia de estudio Riley. Pero hay muchas. Está la Thompson, la MacArthur, la de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia del Diario Vivir, la Biblia anotada Scofield, la Biblia Plenitud con un enfoque más pentecostal, la Biblia de estudio Matthew Henry, la Biblia de estudio teológico, la Biblia de estudio que acompaña a la versión Reina Valera 1995, etcétera y etcétera. O sea, hay muchísimos. Yo creo que nadie en el fondo las tiene todas. Yo en alguna vez me hice el propósito de tener varias de estas. Llegué a tener como 2 o 3 y después me han regalado varias más. No las uso nunca. Para serle franco, no las uso. Porque los comentarios son muy resumidos y no me sirven a mí. Yo necesito, cuando trabajo en la Biblia, algo mucho más elaborado cuando quiero profundizar. Primero uso los métodos de estudio y después profundizo con los comentarios. En los comentarios, en las primeras partes, donde están los asuntos introductorios, como dije aquí, el autor, quién era, para quién, en qué época escribió, a quiénes le escribió, por qué escribió, cuál era su propósito, la teología que se desarrolla en el libro, etcétera, etcétera.
Eso lo encontramos bien desarrollado en los comentarios, mientras que en la Biblia de estudio ocupan 1 o 2 páginas y la verdad es que eso no es suficiente si de verdad quieres profundizar. Sin embargo, no es malo para tener un resumen, para hojearlo rápido y saber dónde uno está parado y ahí comenzar a leer. En ese sentido, lo recomiendo, por supuesto que sí. ¿Hay una Biblia de estudio mejor que otra? Bueno, seguramente, pero yo no las he comparado con ese propósito. Esta la he usado muchas veces, la Biblia de estudio Ryrie, y de verdad creo que es totalmente recomendable, pero no diría a nadie, mira, tienes que comprarla. No, por ningún motivo. Para empezar, son muy caras. Con una de estas compras 2 o 3 comentarios y necesitas trabajar mucho más los asuntos de trasfondo, de historia y cosas así. Por lo tanto, dedícate a comprender los métodos y después a trabajar con buenos comentarios, si es que de verdad quieres volverte un estudioso de la Biblia. Y para finalizar, ya dije, y estoy hablando de recomendaciones que espero que no entren por aquí, salgan por allá, sino que estés tomando nota y cada vez estés aprendiendo, atesorando y por supuesto poniendo en práctica. Ya dije entonces, lee en voz alta, ponle sentido a la lectura. Es vital. En segundo lugar, tienes que poder ubicarte, tener estos resúmenes, sea de una Biblia de estudio o en comentarios en los asuntos introductorios. Siempre hay una introducción a cada libro de la Biblia que uno tiene que poder conocer y estudiar antes de sumergirse en el texto mismo. Y para finalizar, mientras tú vas estudiando, usa esto de tratar de hacer panoramas cronológicos de lo que va ocurriendo mientras vas leyendo. Es útil, te ayuda a ubicarte. Yo lo he hecho por muchos años y por lo general lo incluyo en mis libros. Siempre agrego estos panoramas y te sugiero, si has comprado alguno de mis libros, copia estos panoramas en alguna hojita, tenlos en tu escritorio, pegado por aquí, por allá. Sirven de modelo para hacer los tuyos propios y de verdad eso te va a ubicar en la Biblia. Panoramas como este, por ejemplo. Un resumen de la historia desde Abraham hasta el cierre del Nuevo Testamento. Uno lo hace, como está aquí, una línea y va agregando las flechitas y los eventos principales. Y los eventos principales tú los colocas en términos resumidos, o sea, no importan tanto las fechas exactas. No importa que Moisés, por ejemplo, el éxodo de Egipto fuera en el 1446 a.C. Bueno, lo redondeamos por ahí con el 1500 a.C. La cosa es a mediados del siglo II a.C. Y de eso se trata, estos panoramas, ubicarse. Entonces, desde Abraham, que vivió por ahí por el año 2000 a.C., hasta el fin del Nuevo Testamento, el año 90 después de Cristo, cuando se escribió el Evangelio de Juan, Apocalipsis, ese tipo de literatura. Entonces tenemos, fíjate, desde Moisés hasta ese momento, más o menos unos 1500, 1600 años, que fue el período que duró la escritura de todo lo que conocemos de los 66 libros de la Biblia. Este panorama sencillo ayuda enormemente para ubicarse, para saber qué está pasando, dónde estoy parado, en qué época estoy en el libro que estoy estudiando. ¿Me sigues? Trabaja esto, haz esto, es sencillo, pero es una gran recomendación para ir comenzando con los métodos de estudio bíblico. Así es que en conclusión, parte con lo básico. Aprende a leer la Biblia correctamente, dale sentido a la lectura. Segundo, comienza a juntar herramientas. Te sugiero, empiece con el eSword, que es gratis. Si quieres otros programas pagados, dale, te animo. Son muy buenos los programas para los computadores. Son definitivamente muy útiles. Pero no pierdas de vista el viejo sistema de los libros, porque aunque estas herramientas son necesarias, esta sigue siendo indispensable en muchas oportunidades. Así que no pierdas de vista que los libros son necesarios. Hay que poder también subrayar, hay que poder destacar,
para recordar mejor. Practica los métodos que vayamos aprendiendo y no te desenfoques. La meta es conocer al Dios de la Escritura y tener un encuentro con su Hijo Jesucristo resucitado, para, en definitiva, ser transformados a la imagen del varón perfecto, del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.